Listo, muy buenos días para todos. El día de hoy continuamos con la serie de presentaciones que hemos venido realizando con relación a la utilización del ultrasonido del día de hoy. Vamos a hablar del Doppler en el monitoreo hemodinámico y el componente de evaluación hemodinámica con ultrasonido. Como sabemos muy bien, en la revisión que nos presentó Oscar al inicio de estas conferencias, Christian András Doppler fue considerado como el primero que analizó o planteó, no con el sonido, sino con el movimiento de los planetas, qué era lo que sucedía o por qué unas estrellas podían ser más azules y otras más rojas, de acuerdo a al planteamiento que él hacía para esa época, para mediados de 1800, es el cambio en la longitud de onda que tenía una vez ingresaba a la atmósfera terrestre los rayos de luz con relación a si un planeta se acercaba o se alejaba con relación al observador, que en este punto estaríamos desde la Tierra siendo los observadores. Esto lo hizo en su publicación sobre el color de la luz de las estrellas binarias y otros astros, y pues básicamente su planteamiento estaba con relación a que el cambio de frecuencia aparente de la onda tenía que ver con el movimiento relativo. Entonces, vamos a hablar de movimiento, vamos a hablar de cambio de frecuencia y va a ser muy importante quién está generando esa frecuencia y desde qué punto la estoy observando. A pesar de eso, Christoph Hendrik Dieterich Busch-Ballot fue considerado por algunos autores como quien realmente lleva el ejercicio hacia del planteamiento que hizo Christian Doppler de la luz con lo que sucedía. Y pues cuando uno revisa diferentes escritos con relación a este ejercicio que hicieron, en el cual subieron un grupo de músicos a un tren y lo observaron desde un punto, confirmaron realmente cómo eran los cambios. Entonces, si alcanzan a percibir al final ese cambio en los dos sonidos, como los interpretan los que lo están observando en este punto, cómo se siente el cambio de uno a otro realmente dado principalmente por lo que sucede con la frecuencia en este caso de la trompeta que estaba sonando dentro del tren, pero pues en general Christian Doppler sigue siendo considerado por muchos de los autores como el dueño de esta teoría y por eso estamos hablando del concepto Doppler. Siempre es importante recordar los principios de física, ya que con base en esto es que precisamente vamos a poder entender muy bien qué es lo que le está sucediendo. Recordemos rápidamente que el sonido es una onda mecánica longitudinal y que dependiendo del medio en el cual se encuentre vamos a encontrar que la velocidad de conducción va a cambiar. Entre mayor denso sea la molécula, pues mayor velocidad de conducción vamos a tener. Segundo concepto importante es qué sucede con la longitud de onda y precisamente esto es lo que tiene que ver con el cambio de la frecuencia. Y es que a mayor frecuencia vamos a encontrar una menor longitud de onda y a menor frecuencia la longitud de onda va a ser mayor. Esto, pues lo explicábamos cuando nos hablaban de cómo se formaban las imágenes y cómo tenía que ver la resolución, tratando de explicarnos que la velocidad en tejidos como músculos, tejidos celular subcutáneo, en general se aproxima a 1540 metros por segundo. Y hacíamos un ejemplo teniendo un transductor de 2 megahertz y explicábamos con este tipo de transductor en un medio de conducción como este, cuál era probablemente la longitud de onda que iba a ser capaz de diferenciar a grosso modo, dos puntos entre 0.77 milímetros. Si esto lo incrementamos a un transductor de 10 megahertz, probablemente va a cambiar. Pero finalmente nos quedamos entonces con el concepto del cambio de frecuencia, que es tal vez lo más importante. Vamos a ver el otro ejemplo con el sonido. Y creo que es muy claro cómo se presenta y como estamos viendo en el gráfico final, un cambio a medida que la velocidad va cambiando con relación nuevamente a ese observador. Entonces ese cambio ha sido
interpretado y ha sido propuesto en unas fórmulas dentro de las cuales el cambio de frecuencia es lo que nos va definitivamente a interpretar qué es lo que le pueda suceder a estructuras en movimiento. En este caso, en el nuestro, que estamos hablando de evaluación hemodinámica, vamos a ver qué sucede con el movimiento de los glóbulos rojos que van dentro de la sangre con un punto observador. Al lado izquierdo, ¿qué tenemos? Al lado izquierdo tenemos una gráfica en la que se ve una estructura vascular que es vista en 3 puntos diferentes por un transductor. Más o menos podríamos explicar que es esta misma imagen, que es un eje paraesternal corto en el plano de los grandes, en el plano valvular, en los grandes vasos, en el cual encontramos la válvula aórtica, la válvula tricúspide y la válvula pulmonar, tracto de salida del ventrículo derecho en este sector, y veríamos lo mismo que se grafica en esta imagen. Es muy probablemente que veamos positivo todo lo que se acerque al transductor, como lo veríamos en esta zona, y en el momento que se aleja, saliendo por el tracto de salida del ventrículo derecho, es muy probablemente que lo veamos negativo. Quiere decir que cuando estemos en un punto intermedio, es muy probable que el equipo no diferencie qué se acerca y qué se aleja, y eso va a ser clave nuevamente para hacer las mediciones. Recordemos que esto ya nos lo habían explicado y habían sido enfáticos en recordarnos por qué la disposición del transductor con relación a los haces de ultrasonido tiene que estar lo más paralelo posible, ya que se permite o se acepta que hasta una desviación de 20 grados con relación al punto de observación va a ser un rango que es relativamente estimado y real, pero realmente entre más paralelo a 0 grados que el coseno nos vendría dando 1, es cuando tendríamos, el coseno de 0 grados nos daría 1, es cuando realmente tendríamos una verdadera estimación de la medición de la velocidad que tenemos en ese punto. Entonces, volviendo a esta gráfica, si nosotros estamos en un punto en el cual los haces de ultrasonido no están completamente paralelos a nosotros, sino perpendicular, es muy probable que no sepamos si va a izquierda a derecha o a derecha a izquierda. Y el equipo finalmente puede dar un número, puede estimar un número, pero el valor real, insisto, tiene que ser lo más paralelo. Entonces, tratemos de entender cómo sucede o cómo obtenemos finalmente esas mediciones de presión, porque el ultrasonido no nos mide presión, nos mide velocidades, y a través de la ecuación de Bernoulli, pero más específicamente con la mayoría de mediciones con la ecuación de Bernoulli modificada, en la cual simplificamos uno de los dos parámetros de medición, ya que asumimos que el vector viene siendo, de las velocidades viene siendo el mismo, tomaríamos la velocidad que él nos llegue a medir. En este caso teníamos el ejemplo 2.57 metros cuadrados, y teniendo la fórmula de 4 veces la velocidad al cuadrado, vamos a tener que corresponde a una presión de 26.33 milímetros de mercurio. Pero entonces no estamos midiendo velocidades. ¿Qué hizo? Tomó un flujo, en este caso, en esta zona, en la válvula tricúspide, vemos una insuficiencia, un flujo que se ve turbulento, genera un aliasing amarillo, naranja, verde, unos colores, no vemos azul ni rojo, y esto nos está demostrando que la sangre, en vez de pasar por la válvula tricúspide hacia el ventrículo, se regresa a la aurícula derecha, generando un jet con alta velocidad que corresponde a este flujo de sangre retrógrado que estamos viendo, porque nuevamente se está alejando desde el observador, y es como vamos a tomar muchas de esas mediciones. Entonces, en hemodinamia tenemos dos herramientas, el Doppler continuo y el Doppler pulsado. El Doppler continuo, como ven en la gráfica de la izquierda, tiene dos elementos piezoeléctricos, uno que se encarga de enviar la señal y el otro que se encarga de recibirla de forma constante. Quiere decir que va a tener la capacidad de medir altas velocidades, estenosis, insuficiencias, todo lo que me esté generando un jet, una turbulencia, una velocidad elevada, la voy a poder cuantificar. ¿Cuál va a ser el problema? Que no voy a poder de pronto determinar el sitio específico, o si quisiera hacer medir la velocidad en un punto específico, no lo voy a hacer. Pero sí me va a servir, como estamos viendo en esta otra imagen, ese pico máximo, o si hacemos un trazado y hacemos un contorno de toda la onda que estamos graficando, podemos tener la pico y podemos tener la media, el gradiente medio en ese sitio que estemos haciendo la medición. El Doppler pulsado, a diferencia del continuo, tiene solo un elemento piezoeléctrico. Quiere decir que le envía la señal
golpea con las estructuras de estudio, regresa y él empieza a analizar entonces la velocidad específica en ese punto. ¿Cómo lo estamos viendo? Lo estamos viendo acá, usualmente nos salen dos marcadores y es una de las herramientas que utilizamos para evaluar el flujo mitral, el flujo transmitral, para hacer la medición del BTI, para la medición del gasto cardíaco o para la estimación del BTI como un parámetro aislado para la medición de los pacientes que podrían llegar a ser respondedores a volumen. Con unos limitantes, las altas velocidades no me las va a medir. Acá en esto vamos a generar este fenómeno que es el aliasing, que probablemente es más fácil traerlo de lo que sucede con el aliasing a nivel visual. Cuando la velocidad de este ciclista sobre la rueda que estamos viendo es más alta de la capacidad de fijación que tiene la cámara en este momento que estaba grabando, pero perfectamente puede suceder con el ojo humano, vamos a ver movimientos que pareciera que fueran retrógrados a pesar de que el pedaleo es anterógrado. La mayoría de los movimientos que alcanzamos a ver son anterógrados, pero llega un punto donde la velocidad supera y es que la capacidad de fijación es insuficiente para ver realmente esa velocidad a la cual está girando la llanta. Sucede lo mismo con el ultrasonido y entonces ya no es capaz de diferenciar si se acerca o si se aleja del transductor y vemos estas zonas amarillas, naranjas, verdes, en el cual nos está hablando que es una velocidad muy alta y él es incapaz en este momento de evaluar o de decirnos hacia dónde se está dirigiendo este flujo de sangre. Podríamos ajustarlo con el límite de Nyquist, que es el rango que vamos a tener en estos extremos que perfectamente nos puede magnificar o subvalorar con el Doppler color la severidad, por ejemplo, de una insuficiencia valvular. Estos son básicamente los conceptos que quería recordar para la interpretación de la evaluación hemodinámica que vamos a tener con el Doppler continuo, con el Doppler pulsado y, por supuesto, con los conceptos para obtener las ventanas y dónde vamos a hacer la medición. ¿Y qué sucede? Este es un ejemplo de un caso de COVID-19 con unas características, como vemos al lado derecho, ventilatorias, con un monitoreo clásico, las imágenes muy probables, y de pronto tenemos 66, 35 de tensión arterial. Y empezamos a hacer el ejercicio diagnóstico de qué le sucede al paciente, si le ponemos vasopresor, si le ponemos agua, o estar haciendo una falla ventricular izquierda por la sepsis, etcétera. Y muy probablemente en estos escenarios de pacientes tan críticos nos quedamos muchas veces cortos en el ejercicio diagnóstico y resultamos dándole vasopresores a muchos pacientes y volumen, muy probablemente también van a ser las dos terapias. ¿Qué observamos adicional dentro de la evaluación? Algo de taquicardia, la tensión arterial y los gases que nos están mostrando que hay un estado de hipoperfusión que definitivamente debemos modificar dentro de las primeras horas para modificar desenlaces como mortalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos cortos, como les digo, con esta información. Tenemos que entrar a alguna algoritmo o de alguna manera para realmente saber qué es lo que debemos optimizarle al paciente. Precarga, contractilidad o poscarga. No solo es vasopresor, no solo es volumen, y esto pues es clásicamente lo que venimos constantemente tratando de decir. Si nosotros no tenemos un adecuado evaluación de quién puede beneficiarse realmente de carga de líquidos, vamos a irnos a los dos extremos conocidos, el estado de shock y la hipoperfusión, o completamente al otro lado donde podemos empeorar mucho más pacientes con un cuadro respiratorio como el que hemos venido presentando. Entonces el impacto en modificar estos niveles de lactato, estos estados de hipoperfusión, deben estar relacionados con el tiempo. Entre mayor hiperlactatemia o más tiempo nos tardemos nosotros en modificar estos estados de baja entrega de oxígeno, por el contrario, aunque pueda estar aumentado el consumo de oxígeno, es muy probablemente nuestro paciente va a estar en deuda. Aquí tenemos dos eventos, un paciente en cuidado intensivo, un paciente que tuvimos que pasar de carrera a
revisión en cirugía cardiovascular, soportado con unas dosis de vasopresores altas que le tenían en cuidado intensivo, y nos quedaba la pregunta, ¿por qué no se había hecho una evaluación si el paciente realmente estaba taponado, si estaba hipovolémico o qué era lo que necesitaba, y no habernos quedado en tiempos de reanimación prolongados cuando lo que hicimos fue adicionar vasopresores y empeorar el estado de hipoperfusión tisular? Entonces el monitoreo debe ser adecuado para cada tipo de paciente, y ha sido una de las peleas en las cuales nos hemos tratado de meter, porque a pesar de que tenemos algunos dispositivos de monitoreo, no son adecuadamente utilizados en pacientes críticos, y probablemente esto también pues, pueda asociarse a mayores tiempos de estancia en UCI o complicaciones, sea por cualquiera de los dos extremos en el manejo de los pacientes en cuidado intensivo. Entonces, este monitoreo que nosotros hacemos, esta evaluación que hacemos clínicamente y de pronto con algunos dispositivos adicionales, se vuelve insuficiente, y nosotros tenemos que ir más allá, y es el concepto del monitoreo hemodinámico y el concepto del monitoreo hemodinámico funcional, donde realmente determinemos, y ahí por supuesto entra la evaluación objetiva con el riesgo de la subjetividad de cada evaluador en los diferentes escenarios, en el preoperatorio, en el intra o posoperatorio temprano o en cuidados intensivos, y pues actualmente nuestros colegas anestesiólogos en áreas COVID. Y el eco transtorácico es insuficiente. Vamos a ver que hay pacientes que requieren de la utilización del eco transesofágico, y por eso nosotros los anestesiólogos debemos tener un entrenamiento en ambas áreas, ya que podemos encontrarnos con pacientes cuales la evaluación transtorácica sea insuficiente y requerimos tomar decisiones, sea llevar a un paciente a un procedimiento quirúrgico o evaluar la viabilidad, como es este caso, un postoperatorio para acabar un monitoreo pico que nos mostraba que el paciente estaba con un índice cardíaco de 1 puntos, pero era insuficiente la información que teníamos, a pesar de que sabíamos de que tenía caída el índice cardíaco, que tenía compromiso de las resistencias. La ecocardiografía fue la que nos llevó a tomar una decisión mucho más avanzada. Entonces, el ultrasonido sí es un dispositivo de monitoreo hemodinámico, es una herramienta de monitoreo. Desde las guías del 2003, recientemente hay un artículo en el JACC también que nos habla de cómo hay ciertos parámetros que han sido adecuadamente validados para hacer una evaluación hemodinámica de las terapias que estamos ofreciendo a nuestros pacientes utilizando la ecocardiografía. Entonces, partimos siempre del concepto de garantizar la entrega de oxígeno, especialmente en esos estados o en esos pacientes que no tienen o no toleran, no tienen esa reserva para estar en estados en los cuales nos quedemos cortos en la entrega, sea por el gasto cardíaco o sea por el contenido arterial de oxígeno. Y entonces, cuando definimos qué terapia es la que le vamos a dar a nuestros pacientes, la ecocardiografía ha sido defendida por diferentes autores en escenarios de cuidado intensivo, en escenarios de urgencia y en escenarios de anestesiología y emergencias. Entonces, ver que la precarga, la contractilidad y la poscarga muy probablemente se pueden medir. La poscarga la puedo inferir una vez hago los cálculos y la determinación del gasto cardíaco, y dar más adecuadamente la terapia que mi paciente necesita. Entonces, el complemento que nos da a nosotros el ultrasonido, la ecocardiografía, nos va a permitir ser más objetivos en la terapia. Ese es el concepto final con el que nosotros queremos se quedara la imagen de la utilidad del ultrasonido, y por supuesto con el gran reto que tenemos en el manejo de líquidos en el día a día de pacientes en cuidado intensivo y pacientes quirúrgicos. Miremos algunos puntos específicos que pueden ser evaluados con el ultrasonido, y el primero de ellos va a ser la presión venosa central, que por supuesto nos sirve como respuesta a volumen, pero sí la podemos ajustar y la podemos interpretar. ¿Cómo la medimos? Con un catéter venoso central, claro, me da 0, me da 5, me da 10. El dato muy probablemente que no se correlaciona con un adecuado marcador de respuesta a volumen, pero la información que sí puedo obtener en pacientes que la tengan muy elevada o que la tengan muy baja, que ha sido parte de los preceptos que el doctor Michael Pinsky siempre ha presentado en sus artículos, es importante tener presente. Y por supuesto, para hacer una complementación
para complementar la evaluación hemodinámica que requerimos sin necesidad de colocar un catete central, es la evaluación de la vena cava inferior, ya que estos datos medidos en la aurícula derecha están correlacionados con los cambios que hemos podido nosotros evaluar cuando hacemos este cambio en la posición del transductor para que nos quede en una posición longitudinal mirando el trayecto esperado que tenemos de la vena cava inferior. Es así como podríamos llegar a tener imágenes como esta en la cual se ve un colapso durante el ciclo inspiratorio a pesar del corte del ciclo como quedó, y otros pacientes acá vemos algo de derrame con algunas tabicaciones. Tal vez no hay unos cambios importantes en la aurícula derecha, pero retrógradamente, muy probablemente, este líquido en el pericardio me está produciendo esta dilatación constante que no se modifica durante el ciclo respiratorio, sugiriendo una presión elevada. Entonces, complementamos la evaluación de 4 cámaras, como vemos en esta imagen de la izquierda, pero el análisis que le damos a los cambios de la vena cava inferior durante el ciclo respiratorio, sea en modo 2D o en modo B, o utilizando el modo M, que es probablemente el mejor para poder hacer las mediciones, y teniendo en cuenta la referencia presentada en este documento, en el cual fácilmente nos dice en una vena cava que mida menos de 2.1 y se colapse más del 50, perfectamente tiene menos de 5 de PVC y podría correlacionarse en este caso con un paciente respondedor a volumen. Ojo, no quiere decir que las PVCs de 0 a 5 respondan a volumen. Estamos hablando de lo que sucede con la vena cava inferior en este diámetro comparado con lo que sucede en el otro extremo, una cava que mida más de 2.1 y que no se colapse, en el cual nos vamos a ir al otro extremo y ya estamos tomando una interpretación de lo que le puede estar sucediendo a la presión de la aurícula derecha. Pero no me sirve para saber si mi paciente responde o no responde a volumen. La PVC, solo los cambios de la vena cava inferior. Y esto ha sido adecuadamente validado y es un parámetro que en pacientes en ventilación espontánea, ojo con eso, pacientes en ventilación espontánea, estos cambios en la vena cava inferior se pueden correlacionar con una adecuada respuesta a volumen. ¿Qué ha sucedido cuando se ha mirado en los pacientes que están en ventilación mecánica? Que estos pacientes requieren ajustes o requieren mayores porcentajes para hacer el análisis de lo que está sucediendo con los cambios en la vena cava, pero no lo deberíamos utilizar en pacientes ventilados mecánicamente. Probablemente toque aumentar, ya no estamos hablando de 2.1 y 50%, sino el índice de distensibilidad de la vena cava inferior, pero este pues no tiene una adecuada recomendación. Es como otro parámetro para saber si mi paciente va a responder o no va a responder, y es el signo del peso. Lo vemos en una imagen para external en eje largo inicialmente, luego cambiamos a una proyección corta, y el nivel de los papilares, como veríamos una imagen en un paciente normal, en el cual pues podemos tener una evaluación no solo de la contractilidad, de la relación de las cavidades izquierdas con las derechas, del contenido que pueda tener el pericardio. En esta imagen vamos a evaluar la distancia que deben tener los dos papilares, que debe ser mayor a 1 centímetro al final de la sístole, pero acá estamos viendo un colapso completo, lo cual nos sugiere que el paciente esté hipovolémico, pero no necesariamente diría que es hipovolémico, y podemos asumir que sí podría llegar a responder a volumen. Acá estamos viendo nuevamente las dos imágenes en las cuales vemos una distancia adecuada entre los dos papilares anterolateral y posteromedial en esta vista para external eje corto. Si fuera una imagen transesofágica, veríamos completamente invertido. Ya lo más cercano al transductor sería la cara, sería las estructuras más posteriores cardíacas. Este trabajo, a pesar de que no tiene una validación fuerte, no tiene una recomendación fuerte, se ha correlacionado con una adecuada respuesta a volumen en los casos de los pacientes que tienen el signo del beso, que hay una obliteración completa durante la sístole, y pues esto nos lleva a que muchos lo sigamos utilizando como un indicador de respuesta a volumen. Otro parámetro que nos sirve para hacer la evaluación con respecto a la administración de líquidos o no es el clásico trabajo de la respuesta que va a tener el BTI, que ya les voy a explicar, con una carga de 100 mililitros y una evaluación al minuto. Quiere decir que hago mi vista de 5 cámaras en apical y hago la medición del BTI
administro los 100 mililitros y espero un minuto y vuelvo a medir qué sucede con ese BTI. Cuando encontramos un incremento mayor al 10% en ese número medido, esta evaluación es superior a la variabilidad de la presión de pulso y por supuesto es superior a la presión venosa central. ¿Cómo tomamos este parámetro? La ventaja de este parámetro es que no necesito de la medición del diámetro del tracto de salida, solo vamos a hacer una medición Doppler, que en muchos pacientes podrían llegar a ser fácil. Primero tenemos que identificar una vista apical, acá vemos al lado derecho de la imagen las cavidades izquierdas, miren donde está el indicador, y recuerden que para obtener esa imagen apical 4 o 5 cámaras, nuestro indicador del transductor debe estar hacia el lado izquierdo del paciente y vemos acá nuestra escala de color rojo y azul. El rojo alcanzamos a ver algo de entrada, sin embargo la imagen, el área del color está más centrado acá en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y se alcanza a ver algo de la válvula aórtica y vemos cómo el flujo se aleja finalmente durante la sístole. Este flujo o esta columna de sangre que sale es interpretada cuando yo selecciono, entonces en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, no lo puedo poner en el ventrículo, o si lo pongo sobre la válvula, mediría, recuerden que al utilizar Doppler pulsado, mediría la velocidad de ese sitio donde estoy colocando el volumen de la muestra, que acá lo estamos viendo con 2 rayitas, y este va a ser el espectro de la velocidad de la sangre que está saliendo latido a latido. ¿Qué hacemos? Tomar siempre la mayor velocidad y hacer varias mediciones tomando siempre el mayor BTI, porque asumimos que el mayor BTI es el que estuvo casi a 0 grados con relación a los haces de ultrasonido que se están propagando para darnos estas imágenes. Y acá veríamos la gráfica, la imagen del valor del BTI, que en este caso es 16.6. 16.6, con ese BTI le administro 100 centímetros de cristaloide al paciente, al minuto vuelvo a medir y si estuviera más del 10% sería 1.6. Nuevamente estaríamos hablando que con 19 o 20 ya diríamos que nuestro paciente respondió porque hubo un incremento de más del 10% a ese parámetro y con esta medida sencillamente podemos ir guiando la respuesta a volumen. En el eco transesofágico también lo podemos hacer. Miren esta imagen, vemos un eje corto, transgástrico, seguimos avanzando, vemos el plano de la mitral, pasamos a un transgástrico profundo, vemos cómo cambió la mitral y acá se ve la válvula aórtica y el tracto de salida. Este sería un muy buen sitio, como estamos viendo, para hacer la medición del BTI en este punto y luego pues poder hacer la interpretación. Acá entonces nuevamente, ¿cuál es el sitio en el cual vamos a hacer la medición? Recuerden que tiene que ser paralelo a los haces de ultrasonido, que en este caso está a la disposición como lo estamos viendo. Entonces, cualquiera de esos dos puede llegar a ser un buen sitio para hacer la medición de este BTI. Recordemos que entonces la ventana apical nos va a permitir solo con un ligero movimiento de inclinación pasar de 4 cámaras a 5 cámaras. Nos podemos apoyar con el color, pero en general el punto que nos muestra es la apertura del tracto de salida y la visualización de la válvula aórtica para saber dónde vamos a hacer esa medición. También teniendo presente algunas de las limitantes que les presentaba en el cuadro anterior, era qué sucedía con cavidades derechas, porque siempre pensamos en las izquierdas. Entonces, el eco nos permite hacer una evaluación con un parámetro que es bastante sencillo de medir siempre y cuando yo pueda obtener esta vista de la pared libre acá del ventrículo derecho, colocar el cursor no sobre la válvula tricúspide, porque entonces voy a encontrar, si ustedes observan, la válvula se mueve mucho más que lo que se mueve el anillo, y esta medición, que es la excursión sistólica del anillo, del plano del anillo tricúspide, lo mediríamos no en diagonal. Hagan de cuenta que estamos trazando una línea en esta por la parte inferior de la curva y otra línea por la parte más alta de esta misma onda, y es esa distancia. Lo que pasa es que este equipo me permite, y es una facilidad que me da, marcarlo en este punto y marcarlo en este punto, y no me mide la diagonal, me mide la altura de este a este otro punto, que en este caso es 1.9 centímetros, y cuando el ventrículo tiene
un TAPSE superior a 17 milímetros, 1.7 centímetros, hablamos que hay una adecuada función de ese ventrículo derecho. Y complementando la imagen, pues podríamos llegar a tener, como en este caso, miren los cambios que se ven. Esta es una paciente que llevamos a cirugía, una micolectomía, en la cual tiene muy mala ventana, pero a pesar de la mala ventana que tenía la señora, observamos cavidades derechas dilatadas, le hicimos una medición del TAPSE que estaba en límite y se evaluaba una insuficiencia tricuspidia. Observen que la sangre pasaría de la aurícula derecha al ventrículo derecho, pero vemos que cuando hay sístole del ventrículo derecho hay un flujo que está regresando y es el que nos va a permitir la estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Entonces, utilizamos la vista de 4 cámaras para hacer la visualización de las cavidades derechas, dentro de lo posible hacer la medición de ese TAPSE. Acá vemos un adecuado TAPSE, acá estamos viendo uno comprometido, 1.1, lo que nos va a sugerir que el paciente necesita no solo vasopresores, sino al contrario, de adicionarle vasopresores a un paciente con un ventrículo derecho tan comprometido, probablemente lo que hacemos es incrementarle la poscarga y va a producirle muy probablemente un mayor fallo de ese ventrículo derecho. Ahora, si mi paciente está hipotenso, tendré que poner un balance porque si no garantizo también unas adecuadas presiones de perfusión, muy probablemente también voy a empeorar y voy a agravar ese cuadro. Entonces, la utilización en conjunto de la terapia inotrópica y vasopresora se puede considerar desde el inicio, además porque usualmente los inodilatadores, dobutamina, milrinone, levosimendan, tienen un efecto vasodilatador que podría llegar a requerir de la terapia vasopresora. La evaluación de las cavidades es importante tener siempre presente las vistas clásicas que nos presentó el doctor Ruiz, el paraesternal largo, la apical, 4 cámaras y la vista subcostal, y tratar de buscar cambios evidentes como estamos viendo acá. En este caso, observen lo que sucede con este ventrículo derecho tan dilatado, compárenlo con lo que está sucediendo en la imagen superior. Acá vemos un ventrículo derecho no tan grande, miren cómo desplaza el septum. Acá nuevamente en cavidades derechas son más pequeñas que las cavidades izquierdas, pero acá vemos un ventrículo que casi nos desplaza completamente el ventrículo izquierdo, y en esta vista subcostal, a pesar de que vemos dilatadas todas las cavidades, vemos una dilatación significativa en la cual el ventrículo derecho es casi más grande que el ventrículo izquierdo. Podríamos llegar a hablar incluso de un impacto hemodinámico con relación a lo que sucede entonces con el septum interventricular y cómo puede llegar a planarlo formando el signo clásico de la D, la falla derecha, en la cual la presión dentro de cavidades derechas es tan altas que el septum, que usualmente lo que hace es facilitar el trabajo de ese ventrículo derecho, se ve comprometido. Acá estamos viendo que hay un ligero aplanamiento, pero en la gráfica se ve completamente colapsada esa imagen. Seguimos y continuamos con la evaluación hemodinámica, en la cual el concurso de la estimación de las presiones pulmonares es importante. Y entonces recordamos dónde las podemos medir. En apical 4 cámaras o en el paraesternal, en este caso en el plano de los grandes vasos, donde buscamos nuestra válvula tricúspide. Acá la estamos viendo, acá la estamos viendo nuevamente, y aplicamos color. Acá ven ustedes el gran ventrículo derecho que tiene con esta insuficiencia tricuspidia severa que se va a correlacionar seguramente con una probabilidad de hipertensión pulmonar. Y acá estamos viendo en esta otra imagen, acá vemos una válvula aórtica tricúspide, que envidia, con el jet de regurgitación, que es aparentemente también severo, pero vamos a tener que hacer la medición de él. Desde transesofágico se puede hacer, miren esta vista de 4 cámaras, acá vemos cavidades derechas, cavidades izquierdas, válvula mitral, válvula tricúspide, y le aplico color a mi imagen acá, tricuspidia. Observen que se ve un jet, acá veo el jet, pero miren que los haces de ultrasonido tienen esta disposición
y el JED está cortándolo perpendicularmente. Quiere decir que me puede engañar, que el dato, el valor que puedo llegar a medir no sirve. ¿Qué hago? Me voy a una vista bicava y en esta vista bicava debo hacer un par de movimientos para obtener la válvula tricúspide. Es una modificación que le hacemos y acá en esta vista sí estamos viendo cómo el flujo tricuspidio sale en un sentido que es muy paralelo a los haces de ultrasonido y muy probablemente sí se va a correlacionar, a diferencia de lo que sucedería en 4 cámaras, a pesar de que encontremos un JED muy bonito. Y entonces, ¿qué tomamos? Tomamos la velocidad siempre más alta, la mayor velocidad de cada uno de mis trazados es la que tengo que marcar. Solo marco el pico mayor, el pico, la máxima velocidad. ¿Por qué la insuficiencia tricuspidia me sirve para hablar de lo que le está sucediendo, en este caso, a las presiones pulmonares? Porque el flujo de sangre de la arteria pulmonar es eyectado desde el ventrículo derecho y con la velocidad que se eyecta hacia la arteria pulmonar es la misma velocidad que se produce en la insuficiencia tricuspidia. Y como es más fácil medir la insuficiencia tricuspidia, hay una adecuada correlación con esta y por eso la hemos tomado. Pero recuerden, es la presión sistólica de la arteria pulmonar. Podríamos medir la media y podríamos medir la diastólica pulmonar, sí, en otra vista, pero no lo vamos a tratar en esta. Y cuando mido la presión sistólica pulmonar, no me quedo solo con el valor que me está dando, en este caso, miren esta, que es la severa, 99 milímetros de mercurio, con una velocidad de 4.98 metros por segundo. Recuerden, medido la velocidad y él no convierte ya con la ecuación de Bernoulli modificada a 99 milímetros de mercurio, pero le debo adicionar la presión venosa central, porque acá no la estoy cuantificando. ¿Por qué la presión venosa central? Porque la insuficiencia tricuspidia es el flujo de sangre que regresa a la aurícula derecha y debo adicionar entonces esa presión. ¿Cómo la mido? Si tengo un catéter central, con ese dato que me está dando, si me da 10, si me da 15, se lo sumo a esta presión que me está estimando el eco. Y si no tengo catéter central, cojo el eco y si mi paciente está en ventilación espontánea, hago una medición de la vena cava inferior con la variación del ciclo respiratorio y la adiciono y con eso tendría una mayor aproximación de lo que le está sucediendo a esas presiones pulmonares. Evaluemos este caso en el cual la evaluación visual anatómica ya me sugiere que hay cambios en el ventrículo derecho, que muy probablemente la excursión del anillo tricuspidio es insuficiente, cuando lo mido está en 1.1. Además de eso veo que hay un desplazamiento del septum y en esta otra vista veo un aplanamiento completo de él con una insuficiencia tricuspidia severa que medida me da 99.39 más 20 de presión venosa central, medida con un catéter central, estaremos hablando casi de 120 milímetros de mercurio de presión sistólica de la arteria pulmonar. Y con base en esto puedo tomar la decisión de adicionar un inodilatador para mejorar la contractilidad de ese ventrículo y disminuir la poscarga. Por supuesto, voy a tener en cuenta también en este caso todos los factores o los parámetros que me van a aumentar las resistencias vasculares pulmonares, como la hipoxemia, la hipercarbia, la liberación de catecolaminas, la PIB, la hipovolemia, que son algunos de los factores que probablemente puedo modificar en el transoperatorio o en mi paciente en cuidados intensivos. La medición del gasto cardíaco es el otro punto que seguramente también nos interesa de forma significativa. ¿Y por qué? Porque el gasto cardíaco nos va a permitir, si hacemos una adecuada interpretación, optimizar esa entrega de oxígeno. Vimos que era el marcador principal con relación a pacientes que puedan tener ya una optimización de su estado de transportador de oxígeno, en este caso de glóbulos rojos, o pacientes que no tengan una patología pulmonar severa, como podría suceder en este caso, nuestros pacientes con SRA, con PAFIs de 40, de 50, lo cual es pues bastante preocupante. ¿Qué hacemos para la medición del gasto cardíaco? Nuevamente, vamos a hacer la medición en un punto específico. Quiere decir que necesitamos de la utilización del Doppler pulsado. Vamos a estimar el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca la podemos tomar del monitor,
o con las mismas ondas que nos está dando. Hacemos la medición. Y la pregunta es, ¿cómo medimos o cómo calculamos ese volumen sistólico? Estamos hablando entonces de una columna de sangre que está saliendo del ventrículo izquierdo, que es eyectada, que estamos viendo nuevamente en azul, se alcanza a ver sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y la medición del volumen, en este caso, de un cilindro, y se toma el tracto de salida del ventrículo izquierdo porque es la estructura más cilíndrica aceptada en general en todos los documentos y validaciones que se hizo. Podríamos medir el gasto cardíaco con la mitral, podríamos medir el gasto cardíaco con otras, pero el cálculo de ese volumen es mucho más exacto en esta área que, como les digo, es más cilíndrica. Y si recordamos, el volumen de un cilindro es la base del área por la altura. Vamos entonces a tener presente que la base, el área de la base tendría que ser el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La altura va a ser qué tanto se eyecta cada latido, que son las imágenes del Doppler pulsado que veíamos antes, que ya lo mencionamos, que es el BTI. Entonces acá estamos teniendo el área por la altura para tener ese volumen sistólico. Al descomponer el área de un círculo que es pi por r al cuadrado, ya nos queda en esta, acá estamos tomando un diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo en 2.2 centímetros. Descomponemos pi por r al cuadrado en esta fórmula que ya nos ha simplificado el ejercicio y nos queda 0.785 por el diámetro al cuadrado por el BTI, y en este caso tendríamos un volumen sistólico de 75. Si mi paciente tiene 60 de frecuencia cardíaca, estamos hablando de 4.2 litros de gasto cardíaco. El equipo ya no lo hace, no necesitamos hacer este cálculo. ¿Qué debemos hacer? Debemos ir y medir el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, hacer la medición del BTI, y el equipo, si hemos grabado dentro de los presets que trae el equipo, pues lo vamos a poder tener de forma automática. Si no, nos da los datos y tendríamos que hacer ese cálculo. Vamos a hablar del eco transtorácico. ¿Dónde mido entonces el tracto de salida del ventrículo izquierdo? En una vista paraesternal. Acá estamos viendo aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, el tracto de salida, la válvula aórtica, y acá vemos senos de Valsalva y un pedacito de la aorta ascendente. En esta zona, entonces, acá estamos viendo mucho mejor, se hace la medición de ese diámetro del tracto de salida, lo dejamos configurado, grabado, diámetro de tracto de salida del ventrículo izquierdo, y de esta manera el equipo ya, cuando midamos el BTI, lo va a hacer de forma automática. Acá no puedo medir velocidades, solo mido el diámetro. ¿Por qué no puedo medir velocidades? Porque el flujo de sangre es perpendicular a los haces de ultrasonido. Y en la vista apical, vuelvo nuevamente, paso de 4 cámaras a 5 cámaras, ubico el tracto de salida, dejo el indicador en ese punto, activo el Doppler pulsado y él me va a medir este BTI 22.3. ¿Cómo lo hago? Busco el mayor, hago el trazado, esto lo puedo repetir 2, 3 veces, tomo el mayor. Si mi paciente está en fibrilación auricular va a ser un problema porque no voy a poder ni promediar, no hay una recomendación adecuada de eso. Pero en los pacientes acá estamos viendo que hay una variabilidad del BTI, se hace más pequeño, luego va a volver, miren acá, volvió y aumentó, y esto es lo que puede suceder con relación al concepto de interacción corazón-pulmón y la probabilidad también de respuesta a volumen, que era el trabajo que veíamos anterior. Si no tengo esta imagen paraesternal larga para hacer esta medición, pero si tengo un buen apical, puedo hacer solo medición de BTI. Usualmente un BTI está en 20, más o menos 2 centímetros por segundo. Y la respuesta, como la veíamos a una carga de 100 centímetros, que no es mayor volumen que estemos adicionando, se va a correlacionar adecuadamente con este marcador. Entonces, o puedo medir el gasto cardíaco o puedo tomar solo este parámetro del BTI. Con transesofágico es igualmente los mismos conceptos, las mismas indicaciones, las ventanas, si nos damos cuenta, pues van a ser lo mismo. Primero que debo buscar, pues acá estoy viendo es una imagen de un esófago medio en un eje largo, en un eje 120, veo un eje largo de la
aurícula izquierda, recordemos que en transesofágico lo más cercano al transductor siempre va a ser la aurícula izquierda, la válvula mitral, ventrículo izquierdo. Veo el tracto de salida, la válvula aórtica, senos de Valsalva, no veo nada más. Hago otra posición, otra proyección, es estar desde la válvula aórtica en un eje y rotar adecuado salida, hacer esta medida y que me quede registrada en la gráfica como tracto de salida del ventrículo izquierdo si está dentro de los presets. Acá no puedo velocidad. ¿Por qué? Porque es perpendicular a los haces del sonido. Debo ir a la imagen que les mostré antes, que es un transgástrico profundo, en el cual voy a tener perfectamente alineados los ultrasonidos con flujo de sangre, en este caso en este marcador. Y debo siempre utilizar el Doppler pulsado. Viene siendo la misma, eso viene siendo lo mismo, determino la altura del cilindro, que viene siendo este BT, determino la base, habiendo analizado acá, perdón, el diámetro, y el equipo pues me va a hacer la configuración del dato completo. Es así como con el ultrasonido, con la ecocardiografía y la evaluación hemodinámica, puedo optimizar la meta que tengo con mi paciente basado en los marcadores de perfusión tisular, el delta de CO2, el lactato, el déficit de base, y si encuentro que está comprometido, debo evaluar qué es lo que realmente necesita mi paciente. Hago mi análisis, qué puedo estar comprometiendo, optimizar el gasto cardíaco. ¿Para qué? Para pensar en el contenido arterial de oxígeno, sabiendo que la hemoglobina va a ser uno de los principales determinantes, o que debo probablemente en un paciente, por ejemplo, en un escenario de trauma con un sangrado, ir de la mano y tratar de optimizar de forma simultánea los dos. ¿Para qué más me sirve la ecocardiografía cuando puedo medir el gasto cardíaco? Porque tengo las presiones, puedo tener el gasto y puedo estimar las resistencias y tratar de evaluar si hay un componente distributivo adicional con caída de resistencias o por el contrario, en un paciente con un shock cardiogénico, estas resistencias pueden estar incrementadas y al contrario, lo que puede llegar a necesitar es vasodilatador. Este ejercicio es muy sencillo, pienso que lo tenemos que hacer de forma constante con un monitor mínimo invasivo en el que solo nos muestre que el gasto cardíaco puede estar comprometido acá, como estamos viendo en esta imagen, pues nos quedamos cortos y debemos ir mucho más allá para tratar de realmente evaluar qué optimizamos, precarga, contractilidad o poscarga, o debemos combinar dos terapias, optimizar la precarga con algo de volumen, o probablemente es la función diastólica que puede llegar a estar comprometido y en el cual la selección de un inodilatador con un efecto lusotrópico favorable también me podría llegar a mejorar esa mecánica, o un paciente que tenga taponamiento cardíaco va a requerir probablemente es una ventana para hacerle su manejo. Los planteamientos de Pinsky son muy claros con relación a lo que debo buscar siempre en un paciente que está en estado de shock. Es la evaluación hemodinámica. Competidores del ultrasonido, tenemos todas las casas que nos ofrecen equipos, como les mencionaba, tenemos Pico, tenemos Nikon dentro de las opciones de monitoreo, a veces no son utilizadas, seguimos administrando volumen de forma generalizada a los pacientes sin tener una adecuada evaluación de su perfil hemodinámico, y pienso que siempre debe ser el objetivo que nosotros nos tenemos que plantear. No solo en cuidado intensivo, no solo en el paciente quirúrgico, siempre pensar y tratar de garantizar las dos opciones de la ecocardiografía transtorácica y la ecocardiografía transesofágica, que desafortunadamente en escenarios tardíos, como fue este en el que me llamaron de la UCI, una paciente que hemos operado, una revascularización miocárdica, pero pues con antiagregación, con anticoagulación, trombolizada, que había hecho un sangrado importante en el posoperatorio, había requerido balón de contrapulsación. Si ustedes ven estos gases, por más de que intentemos ir a evaluar una ventana que es pésima, miren acá los tubos, la ventana paraesternal no es, solo se obtiene esta vista apical, y lo poco que alcanzamos a ver, si me quieren creer, es que el ventrículo derecho no se ve con un adecuado movimiento, vemos bien el izquierdo y muy probablemente este colapso se deba a un taponamiento que se perpetuó en el tiempo, llegando a este severo estado de hipoperfusión tisular que por supuesto terminó en mortalidad.
Importantísimo el entrenamiento, recordemos los niveles que tenemos, los escenarios que hemos venido desarrollando. Mauricio aquí le estaba mandando quién sabe qué mensaje, pero pues se perdió la clase. Y lo importante es siempre ajustarnos, en este caso, ajustarnos a cada uno de los niveles con los conceptos mínimos requeridos. Ya Doppler, estamos hablando muy probablemente de un nivel avanzado. El Doppler no es fácil a veces entender o diferenciar Doppler pulsado, Doppler continuo. Uno diría, podría utilizar los mismos. No, no se puede utilizar. Cada uno tiene sus ventajas, sus limitantes que debemos aplicar para cada escenario, pero muy probablemente con solo una evaluación básica anatómica de ultrasonido enfocado, como lo hemos venido presentando, podemos hacer una evaluación hemodinámica que nos va a permitir evaluar respuesta a volumen, ver la contractilidad. Probablemente no podamos medir el gasto cardíaco para, eh, para la determinación del componente de poscarga o de resistencias, pero pienso que esos dos parámetros perfectamente me van a ayudar y me van a guiar mucho más la terapia. El ultrasonido sí es un monitor y está siendo considerado como tal, es un monitor de cada terapia que le estoy administrando a mi paciente, que me sirve mucho más cuando tengo un escenario de inestabilidad hemodinámica y que si me baso en algún algoritmo sencillo, como el que yo les vengo planteando que lo utilizo para la mayoría de los escenarios basado en lo que le está sucediendo a nivel tisular a mi paciente con los marcadores de perfusión, voy a poder guiar mejor esas terapias que estoy haciendo. Pienso que los procesos de aprendizaje son variables. Cuando vemos que no tenemos dentro de los pensum organizados adecuados, este esfuerzo que hemos venido haciendo en estos 2 meses de estar realizando estas actividades con relación al ultrasonido, se nos han quedado cortas, los talleres no hemos podido continuarlos por las limitantes que hemos tenido con el laboratorio de simulación y por supuesto también con el tiempo nuestro, pero pues este viene siendo tal vez el principal punto, que es el que debemos estar constantemente tratando de reforzar. Debemos intentar generar los recursos, porque si no tenemos un equipo, no sacamos nada leyendo y viendo, y por supuesto necesitamos a alguien que nos garantice que este proceso educativo lo logremos. Nosotros nos sentimos, digamos lo que orgullosos por estar siendo mucho más objetivos en el manejo que le estamos dando a nuestros pacientes, pensando que vamos a mejorar los desenlaces. Sin embargo, hay quienes pueden estar en el número uno y se preocupan porque nosotros, los anestesiólogos e intensivistas, estemos utilizando una herramienta. Y por supuesto, si esa herramienta es mal utilizada, es muy probablemente que no la capitalicen. De ahí a que seamos muy claros en que si tengo limitaciones en mi proceso de aprendizaje o incluso no tengo la capacidad de tomar una decisión, muchas veces lo he hecho. Llámeme al cardiólogo, que sigue siendo el experto y será el experto en este caso, en esta área, que nos tendrá que dar el apoyo definitivo para el manejo de nuestros pacientes. Muchísimas gracias.